Parte 1. Crimen. No sé de dónde sacó el revólver aquel maldito, pero estaba completamente frente a mí cuando sentí el estruendo terrible del disparo a quemarropa. Al oír el disparo salí despavorido fuera de aquel lugar, donde instantes antes yo había entrado furtivamente con el objeto de ejecutar el único trabajo que sabía realizar con conocimiento y experiencia, robar bienes ajenos. Corrí hacia el exterior con todas mis fuerzas, sin explicarme todavía cómo el maldito había podido errar a tan corta distancia. Sin parar, me desplazaba ahora muchas calles arriba, lejos de la zona donde había cometido el atraco frustrado, mientras reía desaforadamente. Mientras me movía, observaba numerosos rostros conocidos que me saludaban con alegría al pasar. En medio de un gran charco de sangre, aquel abyecto individuo moría lentamente. Su cuerpo se estremecía mientras la vida se escapaba por el agujero abierto en el centro del pecho. Sin embargo, tenía una sonrisa de alegría y contento. Era una de las escasas y dichosas personas que mueren en medio de gratas ensoñaciones. Poco a poco, los movimientos espasmódicos fueron cesando, mientras la sangre se secaba en el siniestro orificio dejado por la bala. Al poco rato, con un estremecimiento más fuerte que los anteriores, aquel infortunado cuerpo dejó de moverse. Presentí que aquello no era nada normal, nunca había tenido tantos amigos y ahora, las imágenes comenzaban a desplazarse como en cámara lenta, perdiendo la perspectiva de las cosas. Mis ideas se comenzaron a atropellar, convirtiéndose en un caos y luego, como un torbellino que pasa, sentí que un vacío total se apoderaba de mi ser cuando comprendí, aterrorizado, que algo insólito me estaba sucediendo. Súbitamente, mis pensamientos se extinguieron como llamas apagadas por agua y mi mente quedó en blanco. Parte 2. Viaje. Seguramente la dosis consumida de alguna potente droga había sido excesiva, porque jamás me había sentido así y ahora estaba reviviendo la experiencia en un barrio miserable donde realicé mi primer crimen, hacía muchos años atrás. Luego reviví mis crímenes, que se proyectaban ante mis propios ojos como un documental. Definitivamente, era un mal viaje y debía salir de él antes que tal situación empeorara. Desprovisto de control consciente sobre el extraño fenómeno, sentí que volaba sobre la ciudad sin tener ningún control de mis acciones. Me dirigí a una zona de las afueras de la ciudad, que no recorría usualmente, aun cuando aquellas fachadas me eran ligeramente familiares. Repentinamente me di cuenta que era la vivienda donde había cometido una fechoría pocas horas antes. Allí estaba ante mi vista, en medio de una habitación cuyos detalles estaban frescos en mi memoria, el macabro espectáculo de un cuerpo abaleado en medio de un gran charco de sangre. Tenía un gran agujero en el centro del pecho, del cual ya dejaba de manar la sangre, dándome cuenta de que tal ser moría lentamente. El individuo agonizaba riendo, mientras su vida se escapaba por la herida de bala. Aquella agonizante escoria me era familiar. Presintiendo conocerlo, me acerqué lo suficiente para detallarlo. Un horrible grito de terror, con ecos cavernosos, salió de mis entrañas al identificarlo, era mi cuerpo. Era yo el que moría en aquella vivienda casi desconocida. De inmediato, contra mi voluntad, mientras daba horrísonos alaridos de espanto, fui obligado por una fuerza superior, a marchar en raudo vuelo hacia una dirección desconocida. A una velocidad vertiginosa, emprendí súbitamente el forzado viaje y comencé a alejarme de la tierra hacia la negritud del infinito, mientras seguía gritando con espeluznantes alaridos de terror. Parte 3. Caída. En ese momento vi una inmensa luz, como si 100 soles estallaran al mismo tiempo y me sentí deslumbrado. Aquella luz blanquísima se estaba alejando a una velocidad pasmosa,
formando un enorme cono celestial al que me sentí forzosamente atraído. Era un foco de luz infinitamente lejano y yo volaba hacia él a una velocidad tal, que muy pronto me convertí en una pequeña chispa de luz amarillenta y pude notar, en ese momento, que muchas otras chispas tan diminutas como yo, similares a luciérnagas, viajaban en la misma dirección. Ahora me sentía tranquilo, como si me hubiese quitado un gran peso de encima. Al poco rato pude darme cuenta que no todos viajábamos con la misma velocidad. Muchos de los pequeños focos de luz pasaban raudos a mi lado, perdiéndose prontamente en la infinitud del espacio. También me di cuenta que los brillos eran variados, desde pálidos y amarillentos como yo, hasta blanquísimos y deslumbrantes. La luz brillante que nos atraía se alejaba cada vez más, por lo que deduje bastante inquieto, que mi velocidad estaba disminuyendo drásticamente. Poco a poco sentí que un calor sobrenatural me comenzaba a envolver, mientras el terror se apoderaba de mi alma. Ahora me había detenido. En ese mismo instante, lleno de pánico y pavor, empecé a caer en medio de la oscuridad total. Continué cayendo y comencé a sentir que la temperatura aumentaba cada vez más y ya era insoportable. Miré empavorecido hacia abajo. En toda la inmensa extensión que abarcaba la vista del fondo, había fuego, gigantescas y aterradoras lenguas de fuego, que se levantaban desde el suelo hasta donde yo caía gritando aterrado. En ese momento las primeras llamaradas siniestras me alcanzaron, quemándome dolorosamente. Los espeluznantes alaridos que emitía, mientras caía sobre las llamas, solo fueron escuchados por crueles y tenebrosos demonios rojos, con enormes rabos y cuernos, que danzaban sobre el fuego, apuntando sus siniestros tridentes en mi dirección. Había caído al infierno. Parte 4. Castigo. En aquel momento, desperté aterrado entre sudores. Aun cuando sentía terribles dolores en todo mi cuerpo, supe que estaba vivo y una alegría indescriptible me invadió de inmediato. Aún no podía creerlo. Todo había sido una horrenda pesadilla de muerte, viaje y caída al infierno. Una pesadilla vivida. Ahora reía sin control al comprobar que no había sido más que un sueño, vivo. Maravillosamente vivo y feliz. Al tratar de bajar de la cama me di cuenta, aterrorizado, que todo mi cuerpo estaba horriblemente quemado y en medio de terribles dolores, advertí que algo húmedo resbalaba a mis pies. Bajé la vista y observé horrorizado que el piso de la habitación estaba lleno de serpientes. Confieso que toda la vida le he sentido pavor a los reptiles y escorpiones. Y allí estaban decenas de ofidios de diferentes tamaños y colores en mi propia habitación. Algunas serpientes ya subían a la cama, por lo que saltando del lecho, corrí sobre ellas gritando despavorido. En medio de alaridos de terror corrí hasta la puerta, tratando de abrirla con mis manos que estaban quemadas hasta los huesos. Despavorido y soportando el terrible dolor, giré el pomo buscando abrir aquella puerta. No podía. En ese instante me atraparon decenas de aquellos horrendos reptiles, mordiéndome con sus filosos colmillos envenenados, hasta hacerme desvanecer desmayado de dolor. Nuevamente desperté aterrado, entre sudores, y di un pavoroso grito al sentir un terrible dolor en el centro del pecho. Abrí los ojos, espantado, y vi, entonces, que un enorme escorpión clavaba su terrible aguijón sobre mi pecho quemado. Los escorpiones habían invadido mi dormitorio y corrí sobre los venenosos escorpiones hacia la puerta, gritando de dolor, tratando de abrirla con mis manos, quemadas y mordidas por serpientes.